Bien, estamos con Fabián González, secretario de Empleados de Comercio de Coronel Suárez. Nos debíamos una charla porque se cerró esta paritaria que va mes a mes tratando, es muy difícil, de que los trabajadores no pierdan con una inflación tan importante, ¿no? ¿Cómo estás, Fabián? Bien, 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 sí, como bien decís vos, nos debíamos la charla, inclusive esta semana trato de estar toda la semana en Coronel Suárez, ya me estaban solicitando viajar nuevamente, me es prácticamente imposible. Las últimas 2 semanas estuve en Capital Federal, la última estuve desde el martes al viernes y la otra anterior había estado desde el lunes al jueves, cerrando paritarias y abriendo nuevas paritarias. La verdad que es muy complejo, es muy difícil. Para filiales como la nuestra también es muy costoso. Estar 3, 4 o 5 días en Capital Federal, los costos son totalmente elevados, ya no son los números que manejábamos antes. Antes no pesaba tanto en el presupuesto, ahora lo tenés que pensar. Sí, 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 antes uno viajaba y decía, te venís a la reunión y íbamos. Era cuestión de organizarnos y salir. Hoy lo organizamos económicamente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo voy a estar? ¿Dónde voy a parar? Si departamento, si hotel, a ver qué no es más conveniente. Una comida en Capital Federal te sale entre 30 y 40 mil pesos y te estoy hablando de comer una pizza de 4 porciones y un agua saborizada, o sea, no más que eso. Antes el combustible salía 300 pesos el litro, ahora sale 1000, o sea que antes, ahora me sale un tanque 40, 50 mil pesos y necesito 2 tanques y medio para ir a Capital Federal. O sea, hay un montón de cuestiones que le tenés que ir resolviendo. Y lo otro que se han parado, vos vas a decir, ¿cómo encajo esto? Pero esto lo encajo porque también tiene que ver con este viaje. La obra pública. Se venían arreglando la obra, yo siempre iba por la ruta 65, Guaminí, 65, Bolívar, Bolívar 205 y entraba a Capital. Este último viaje me fui por Olavarría y Ruta 3, que es peligrosa, pero está un poco más sana, y también hay obras que se han paralizado. La realidad es que la ruta está destruida. El trayecto desde Guaminí está bastante bien, pero después de Deró hasta prácticamente Saladillo está destruida. Y el último viaje fue peligroso, una camioneta agarra un pozo, se me viene encima, termino en la banquina. O sea, es peligroso viajar. Entonces, bueno, a todo esto le tenemos que sumar eso, ¿no? Ojalá la situación del país se empiece a estabilizar y podamos decir, bueno, no tenemos tanta necesidad de ir corriendo atrás de las paritarias de los trabajadores, aunque esta última está muy trabada, está muy compleja, está muy difícil. El día de ayer nos enteramos por televisión, y también por televisión se entera al ministro, echaron al ministro, no, al secretario de Trabajo, por lo tanto era el interlocutor que teníamos. El ministerio viene trabando las homologaciones, o sea, la Secretaría viene trabando las homologaciones también de aquellos acuerdos, cuesta mucho que ellos lo homologuen. Realmente es muy difícil y complejo la situación para los empleados. Los empleados de comercio intentamos mantener sus salarios. Los salarios de un empleado de comercio ronda ahora entre los 600.000 y 700.000 y subiendo un poquito más por la antigüedad, los que hacen muchos años que están trabajando en el mismo lugar, pero no alcanza porque este mes se están desayunando con las tarifas, que es la luz y el gas, que han perdido los subsidios que tenían y bueno, obviamente que también es un impacto en el bolsillo de la gente, ¿no? Bueno, Fabián, qué complejo. El último, así que este último mes todavía no tiene el número definido. No tenemos el número definido, yo estuve toda la semana pasada y la anterior ya hablando algo de este tema, no hemos podido avanzar. Las cámaras empresarias, yo sé que ayer, al menos uno se va enterando por televisión algunas cosas, tampoco tenemos toda la información, que el ministro de Economía se reunía con los grandes empresarios, las grandes cadenas de supermercados, porque le estaba molestando que hagan 3x2, 2x1. Pero es un gobierno que da la libertad. Según ellos tienen libertad, pero la libertad es según cuando a ellos les conviene, ¿no? Porque si el empresario ahora quiere vender 3x2 o 2x1, es libertad del empresario. Ellos le liberaron los precios, le liberaron todo y ahora le están cuestionando eso. Claro, ¿qué le cuestionan? Le cuestionan de que, obviamente, que este mecanismo que tienen, obviamente que la inflación no va a ser la esperada para el gobierno este mes. Ellos piensan que va a volver a bajar y la inflación va a volver a subir con respecto al mes pasado, salvo que nos mientan y nos den una inflación por debajo de lo que fue el mes pasado, ¿no? Fabián, el otro día escuchábamos, ojalá que haya sido un hecho puntual, que no sea un común denominador, de empleadas o empleados a los cuales ya el patrón les viene diciendo, bueno,
vayan viendo, por ahí si consiguen algo, como diciendo, mirá, en algún momento voy a tener que hacer un ajuste. ¿Esto se está dando? Bueno, tenemos una cadena de supermercado local que ya despidió una empleada, ese es en blanco, después el resto tenemos sí algunos patrones que le están diciendo, si las ventas siguen cayendo, acá medidas vamos a tener que tomar, eso quiere decir que alguien se va a ir. Tenemos, ya te digo, un empleado que estaba en blanco, por supuesto que fue despedido sin causa, pero dentro de los plazos establecidos, ese es uno en blanco, pero tenemos muchos despidos de gente que estaba trabajando en negro. Que lo veníamos reclamando hace años y cada vez que tenemos la oportunidad, al menos desde mi lugar, diciendo que el Ministerio de Trabajo mira para otro lado y no recorre. Esos empleados que no estaban registrados fueron despedidos. Parece que no, pero es un impacto muy grande que va a tener que absorber el municipio, evidentemente, porque eran empleados que podían pagar la luz, podían pagar el gas y podían comprar sus alimentos. Hoy no pueden pagar la luz, no pueden pagar el alquiler, no pueden pagar el gas, no pueden comprar sus alimentos. ¿Dónde van a golpear la puerta? En el municipio. Bueno, pero esto es una responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Hay muchísimos que han sido despedidos, empleados no registrados, y nosotros no podemos tomar la representación porque nunca fueron empleados declarados. Ahí hay una verdad, y son muchos, te estoy hablando de alrededor de entre 25 y 30 personas que nos han contactado a nosotros. Por lo general, los que nos contactan no son la mayoría, así que calculamos que debe haber otra tanda igual que no ha sido notificado por nosotros o no nos han ido a ver. Eso por un lado, y después hay varios locales que yo he pasado hoy que están libres, que antes funcionaban, creo que eran verdulerías, pero Mitre, enfrente de casi esquina Ramos, ahí había una verdulería, cerró. Otra que estaba en la plaza de la comisaría, cerró porque vi que estaban también los locales cerrados. Bueno, hay comercios que están empezando a cerrar las puertas, que son unipersonal, que son comercios que personas que antes lo tenían ellos solos y han cerrado las puertas. Obviamente esa gente de algo va a tener que vivir, porque si vivía de eso, mínimo, máxima la venta, algo le daba. Hoy no puede sostener el alquiler, tampoco seguro que la luz y el gas. Así que estamos teniendo una problemática en Coronel Suárez, la cual no se le da visibilidad porque todavía es muy pequeña, pero yo creo que con el desandar de los meses y meses más duros, porque sube la luz y es cuando más la empezamos a usar porque los días son más cortos, viene el frío, en donde más necesitamos el gas, porque antes con un bifecito que lo hacíamos con una planchita en un ratito, hoy necesitamos comer comidas un poco más potentes, como decimos nosotros en Coronel Suárez. Entonces, un guiso, un estofado, un puchero necesita más gas, necesita otro. También tenemos más gastos, calefaccionarnos también, ni hablar la leña con el precio que tiene. Entonces a mí me parece que se vienen meses más duros, más difíciles, en los cuales seguramente vamos a tener que entre todos ir viendo la solución, pero fundamentalmente dependemos de las medidas que tome el gobierno nacional, ¿no? Los números tienen que cerrar, y todos en eso estamos recontra claros, ¿sí? Los números tienen que cerrar. En cualquier empresa, cualquier empresario se siente y los números tienen que cerrar. Pero el presidente no tiene que ver números únicamente. Los números para el presidente son personas, son jubilados, son niños, son personas que seguramente tiene que haber habido gente, y la había, que cobraba subsidio y no les correspondía. Estoy seguro que había gente que tenía planes y no les correspondía, pero tienen que ser los menos. Pero estoy convencido de que son los menos. La mayoría de la gente recibió un plan porque lo necesitaba, la mayoría de la gente tenía subsidio porque lo necesitaba. Bueno, a mí me parece que el presidente tendrá que analizar y dejar de decir que los números le tienen que cerrar cuando vos hablas de personas, ¿sí? Ayer lo escuchaba en una nota, obviamente que va a dar notas en canales que son amigos, canales que no le hacen demasiadas preguntas, pero bueno, le preguntaron cómo iba a ser el cálculo de la jubilación y dijo, el cálculo será el que tenga que ser con todo, pero los números tienen que cerrarme. O sea, el jubilado que cobraba 90, 100, 110... tiene que hacer un esfuerzo. El presidente no puede no haber sabido que se aumentó el sueldo. El presidente no tiene que haber mirado su cuenta bancaria. El presidente no. Es gravísimo si el presidente firmó sin leer. Es gravísimo si alguien firmó y el presidente no lo firmó, si firma cualquiera. Es gravísimo desde cualquier ángulo. Y es gravísimo que le haya querido echar la culpa a Cristina Fernández de Kirchner después de
10 años me parece que no es presidente de la nación, y es gravísimo que después de haberle echado la culpa y decir que él no sabía nada, echa a uno de sus secretarios. Entonces, es como que se contradice continuamente y echa que nada tiene que ver, porque ¿qué tiene que ver el Ministerio de Trabajo cuando seguramente ha sido asesoría letrada o alguien de presidencia que le tiró los papeles al presidente arriba de su escritorio para que lo firme? Entonces, para él había plata, pero no para un jubilado que gana la mínima, 100, 150, que 200.000 pesos tampoco le alcanzan. Bueno, a mí me parece que en ese lado me parece que va a tener que analizar el presidente. A mí no me importa cuánto gana el presidente, tiene que ganar 6, 7, 10 millones, que los gane, porque seguramente debe ser un cargo, y es un cargo muy difícil en el cual no solo afecta la responsabilidad, sino también un montón de otras cuestiones. Pero también tenemos que velar por los argentinos que lo votaron, los que no lo votaron, y por aquellos que son los más humildes. Y este gobierno parece no importarle esa situación, ¿sí? Y creo que ahí tendrá que rever el presidente de la Nación. Los números tienen que cerrar, fenomenal, pero hay veces que tenemos que hacer excepciones en donde el factor humano, en donde la necesidad es la que está en juego, ¿sí? No puede ser tan frío como son fríos los números, pero no puede ser tan frío con la necesidad de la gente. Gracias, Fabián. No, gracias a vos.